Para tratar de entender mejor a los sismos, he invitado al doctor Víctor Manuel Cruz. Él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Región tan específica. Hay casi un mito acerca del gran sismo que tarde o temprano va a afectar a la República Mexicana. ¿Fue este de 8.2 o este de 7.1 o es otro gran sismo que vendrá después o simple y sencillamente es un mito? Bien, no son mitos, es una realidad, es decir, con base en qué lo digo. Cuando uno ve el registro histórico de los grandes terremotos en México, hay muchos ejemplos de grandes sismos. Por ejemplo, el más notable del que tengamos conocimiento ocurrió en el siglo XVIII, 1787, en el estado de Oaxaca. Fue un terremoto de magnitud estimada 8.6, el más grande. ¿Cómo se calculan la magnitud cuando no había sismógrafos ni nada, ni instrumentos? Esa es una muy buena pregunta. Hay investigadores, incluso de nuestro departamento de sismología, que se dedican a recopilar toda la información, en este caso colonial, documentos que los curas o las personas, testimonios que están plasmados de daños, de sensaciones del sismo, que pueden ser relativamente fieles a lo que ocurrió. Entonces, con base en ese tipo de información se puede estimar. A ver, por ejemplo, es innegable que este sismo al que hago alusión del siglo XVIII produjo un tsunami que invadió la tierra en cerca de Puerto Ángel 3 kilómetros para adentro. O sea, un escenario muy parecido al de 2004 en Sumatra o 2011 en Japón. Entonces, con base en ese registro histórico, por mencionar solo el más grande del que tengamos conocimiento, porque hay muchos otros tan grandes como el de 85. ¿De 8.7? No, de 8.6, ese es el más grande del que tengamos conocimiento y es una magnitud aproximada. Pero 8.6 es mucho más grande que un 8.1 como el de 85. Entonces, ¿esto significa que sí tenemos que prepararnos para sismos más grandes, quizás incluso algún sismo de 8.6? Sin duda. Es decir, una de las grandes lecciones que aprendimos las sociedades del mundo entero, pero en particular los científicos abocados a entender los sismos, después del sismo de 2004 en Sumatra, magnitud 9.1, el sismo de Tohoku en Japón, magnitud 9, el de Chile de 2010, magnitud 8.8 y otros sismos, pero sobre todo estos que fueron como muy paradigmáticos, es que puede haber rupturas mucho más grandes de las que indiquen el registro histórico. Estos sismos tardan mucho en repetirse porque son muy grandes. En Japón toda la gente pensaba, y mira que hay expertos que han estudiado lo que ocurre allá, no esperaban una ruptura tan grande, tal forma que sus medidas preventivas, por ejemplo, notablemente el tsunami, no fueron lo suficientemente eficaces. Entonces, sí, la respuesta es sí, debemos estar preparados para escenarios mucho más grandes de los que tengamos conocimiento en México. Tenemos evidencia de que, razones para pensar seriamente que uno de los posibles escenarios en un futuro incierto, probablemente cercano, es que ocurra un sismo de magnitud superior a 8 en la brecha sísmica de Guerrero, es decir, en un segmento de la costa de Guerrero, de más o menos 230 kilómetros de longitud, donde no ha ocurrido un sismo de magnitud superior a 7 en más de 60 años. Está muy claro que no estamos en capacidad de impedir los sismos. ¿Cómo convivimos con ellos? ¿Cuál sería? Entiendo que no es la función de un geofísico, de un sismólogo, pero ¿cómo aprendemos a convivir con ellos? ¿Qué podemos hacer? Claro que sí. Es una pregunta fundamental. A ver, la prevención es la clave, ¿no? Uno puede vivir tranquilamente si tiene la garantía de que no es vulnerable ante el fenómeno. Las sacudidas seguirán siendo tan violentas o incluso más de las que hemos vivido recientemente. Pero si sabemos que las edificaciones, en este caso de la Ciudad de México, cumplen realmente, o sea, que fueron edificadas en apego al reglamento actual de construcción. Pero si este reglamento prevé un sismo, digamos, de 8.6 o de 9, ¿sí es suficiente? A ver, es que un sismo de esta naturaleza va mucho más allá de lo que sí probablemente los ingenieros hayan considerado para, digamos, diseñar el reglamento.
pero al menos para solicitaciones sísmicas comparables a las de 85 o bien la reciente que tuvimos ahora, debería ser suficiente. O sea, hay que tener buenas normas y también cumplirlas. Absolutamente. Víctor Manuel Cruz, gracias por esta conversación. Al contrario, con mucho gusto. Y a usted, amigo televidente que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.